Bueno, la Corte Interamericana es un órgano de todo el sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano está compuesto por una comisión ante la cual se efectúan las denuncias de violaciones a derechos humanos que tiene su sede en Washington. Esa comisión pertenece directamente a la OEA, depende del tratado de creación de la Carta de la OEA, pero también de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana o el Pacto de San José de Costa Rica, como se la conoce. En función de este pacto se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando, en función del pacto, del cual no forma parte Estados Unidos porque nunca ratificó la Convención Americana, la firmó pero nunca la ratificó, cuando se efectúa la denuncia ante la comisión, si la considera con fundamento, abre el caso, convoca a las partes, convoca a una solución negociada, a una solución pactada. Si no se logra una conciliación entre las partes, la comisión tiene dos posibilidades. Una es archivar la causa y la otra es declararla contenciosa y remitirla a la Corte, que decide, y en última instancia la sentencia de la Corte es una sentencia obligatoria para todos los países que reconocen la jurisdicción de la Corte. Bueno, aclaremos, la palabra corporación significa algo vertical, alguna organización de tipo piramidal, organizada jerárquicamente. Creo que Cristina ve al Poder Judicial desde afuera, no lo ve desde adentro. No es una corporación en ese sentido. El Poder Judicial, entendiendo por tal, no la estructura institucional jerárquica, sino, porque institucionalmente no podría ser jerárquico, sino la realidad sociológica del Poder Judicial. Hay una minoría de jueces que son políticamente conscientes. No me refiero solo a justicia legítima, sino a otro grupo que puede estar, otros que pueden estar cerca, sin tener una actividad así abierta. Hay otro grupo de jueces, minoritario también, que conscientemente son partidarios de este régimen que estamos sufriendo. Y después hay una gran mayoría de jueces, que es lo que da la sensación de corporación. No, es una gran mayoría que está burocratizada, diría yo, que creen, tienen miedo de estabilidad, miedo de muchas cosas, trabajan, hacen lo suyo, no lo hacen tan mal, bastante bien. La actitud es decir, bueno, yo hago lo mío, cumplo mi horario, me quedo después de hora, saco expedientes, y con eso no me meto en ningún lío. Eso funcionó así bastante tiempo, pero lo que no percibe esta mayoría silenciosa, digamos, es que la actitud de esa minoría comprometida con este virreinato que estamos viviendo está ensuciando a todo el Poder Judicial. Y el Poder Judicial es muy vulnerable en los momentos caóticos, políticamente caóticos, porque los jueces no tienen experiencia política. Son torpes políticamente. Cuando se meten en lo político son torpes, les falta experiencia. No nos olvidemos que la Revolución Francesa, yo no sé si fue contra Luis XVI o fue contra el Poder Judicial, contra los jueces que tenía la monarquía francesa. El Poder Judicial puede ser el chivo expiatorio de esta situación. Eso se lo vengo advirtiendo a esa mayoría silenciosa. Cuidado. Cuidado con estar tolerando y con continuar tolerando estas cosas. Eso en cuanto al asunto de la corporación judicial. No es una corporación. En realidad, sociológicamente funciona como acabo de explicarlo. No tenemos en nuestro Poder Judicial una corrupción extendida, ¿no? Eso tampoco es cierto, ¿no? Puede haber alguno, pero realmente no es cierto. En ese sentido no es cierto. Más bien, la cuestión es de cierta corrupción política, digamos. En cuanto a lo que estamos viviendo en este momento, bueno, responde al mundo. El mundo en este momento, no hay una confrontación de países, hay una confrontación, el poder político se ha perdido. Y se ha perdido tanto en el centro como en la periferia. Siempre hubo
bueno, un establishment y un poder político que funcionaba con el establishment. A medida que se fue acelerando el proceso de concentración de capital en grandes corporaciones transnacionales, estas corporaciones se dieron cuenta que bueno, el poder lo tenían ellos. Y hubo bastante gente en el mundo que tempranamente, gente cercana al poder, gente que había visto cómo funcionaba el poder, que esto lo denunció tempranamente. Y no me estoy refiriendo a blancas palomitas, ¿no? El discurso de despedida de Dwight Eisenhower dice que los objetivos estratégicos nacionales de Estados Unidos, imperialistas, pero estratégicos nacionales, estaban siendo reemplazados por los intereses del complejo industrial militar. Y Charles de Gaulle en Francia, en Europa, fue más claro siempre. Eisenhower lo dijo el día que se iba, y a de Gaulle los colonialistas franceses trataron de matarlo y finalmente lo sepultó una revuelta rara de ultraizquierda que terminó en camisetas coloradas, ¿no? En una colección de camisetas. En fin, pero eso se venía advirtiendo y eso desde el momento en que esta gente lo dijo hasta hoy se acentuó. Y en algunos países periféricos como el nuestro directamente no se necesita mediación política, son los capitanes generales del virreinato que ocupan directamente nuestros ministerios. Eso está claro, estamos en una fase avanzada del colonialismo. Esto no es colonialismo originario, esto no es neocolonialismo, el neocolonialismo se terminó con la dictadura de seguridad nacional. Esta es la fase avanzada del colonialismo en que se ejerce de esta manera. Bueno, es el precio de Clarín. Clarín fabricó a este gobierno y naturalmente le tienen que pagar a Clarín, eso es obvio, no, me parece que cualquiera lo ve. Le pagan con eso, le pagan poniendo a su abogado como ministro de la Corte Suprema, bueno, me parece que está claro, ¿no? Hubo algunos que se cobraron anticipadamente, como el 15% a Córdoba, ¿no? Bueno, pero bueno, eran deudas de campaña electoral esto. Ha habido un sector que ha tenido un comportamiento lamentable y que ha permitido, bueno, durante 5 años demorar la declaración de constitucionalidad de la ley de medios y que después ha permitido que amparos y cautelares, etcétera, paralizaran la vigencia real de la ley de medios hasta que, bueno, ahora la ley Clarín ganó y entonces le pagaron y desarticularon la ley. Sí, es posible, pero no es solo ese sector. Creo que tenemos que ir un poco más a fondo porque si no nos estamos quedando con responsabilidades individuales. La batalla puede estar perdida, la guerra no. Creo que nunca vamos a tener democracia si tenemos monopolios de medios de comunicación. Y monopolio de medios de comunicación, vaya a planteárselo a ver si lo tienen los ingleses, a ver si lo tienen los franceses, a ver si lo... No, los norteamericanos. Cuando nosotros copiamos la ley de ellos, entonces, ponen el grito de que estamos afectando la libertad de expresión. Mentira, ninguno de los países centrales tiene o acepta monopolios de comunicación. Miren lo que pasó con Berlusconi, ¿no? Bueno, monopolio y sin embargo tuvo todo un aparato que lo paró. Bueno, nosotros no tenemos el aparato institucional de Italia. Entonces creo que un día tendremos que tener la prohibición de monopolios de medios de comunicación en la Constitución. No pensemos en conspiraciones, no nos confundamos la torpeza con conspiraciones. Yo cada vez estoy más viejo y creo menos en conspiraciones, cada vez creo más en funcionalidades. El modelo norteamericano es un modelo represivo porque, bueno, ellos han optado por cambiar el modelo Roosevelt por el modelo Reagan-Bush. Y naturalmente cuando uno opta por tener una sociedad que tiene que tener un 50%, un 40% de excluidos, tiene que tener un mecanismo de contención. Eso ha hecho que desde los años 80, comienzo de los 80, Estados Unidos rompa toda su tradición en materia de sistema penal, de aparato punitivo. Una tradición secular, ¿no? Y bueno, y se convierte en el campeón de la prisionización. Y además montó un negocio con todo eso, además montó toda una demanda de trabajo con todo eso. Algunas son empresas privadas, y no, la privatización cuidado, no funciona en todo Estados Unidos, el sistema federal no la acepta, no.
No, porque la privatización es un negocio y es una corrupción, resulta mucho más cara al final que la cárcel oficial. No, algunos estados tienen y después lo exportan, ¿no? Y tratan de venderlo en América Latina y Chile lo compra, por ejemplo, ¿no? Nosotros afortunadamente hasta hoy no, pero creo que en cualquier momento a algún gobernador de los nuevos se le va a ocurrir hacerlo. Sobre todo porque hay una buena devolución con esas cosas. Van por el mundo ofreciendo cárceles, los conozco. Pero no, esto de Estados Unidos es algo muy propio de Estados Unidos. Nosotros nunca podemos tener un sistema penal como el de Estados Unidos que se gasta 200.000 millones de dólares al año. Bueno, si llegamos a tener 200.000 millones de dólares de deuda externa, bueno, ya estamos en la calle. De modo que, no, eso no. No, lo que está sucediendo en la Argentina es otra cosa, a mi juicio. Hay un discurso demagógico, de mano dura, de que viene el macho a poner orden. No sé dónde está el macho, pero no importa. Bueno, ese discurso que es demagógico simplemente. El que lo formula no se da cuenta de que, si bien por cierto hay alguna gente que lo cree, hay otra gente que le tiene miedo, pero ese discurso tiene una incidencia dentro de las fuerzas de seguridad. Dentro de nuestra fuerza de seguridad, que está integrada por trabajadores policiales, no por asesinos. Trabajadores que son los peores, los que están en las peores condiciones laborales del país, son los que tienen menos protección laboral, tienen un régimen autoritario interno, una cosa terrorífica. No pueden hacer una paritaria, no pueden pedir por sus condiciones de trabajo. Si tienen que mejorar las condiciones de trabajo, tienen que ir a pedirlo las mujeres, no pueden sindicalizarse, o lo tienen que hacer ellos de espalda, como si fuera la ETA, porque si lo hacen de otra manera, lo sancionan. Bueno, son los trabajadores que tienen más negados sus derechos laborales, y por más que he defendido siempre su derecho a la sindicalización, pero no lo conseguí. Se paró la causa en la Corte, no sé qué pasó, nunca conseguí que se les reconociera el derecho a sindicalización. El 98% de ellos son gente normal, como nosotros. Algunos ni siquiera tienen mucha vocación policial, entraron porque tiene una serie de seguridades, etc. Hay un 2% de rayados, como hay en todos lados, como hay en cualquier actividad profesional, la periodística, los abogados, la de los jueces, la de los curas. Hay 1 o 2% que, ese discurso impacta y ese 2% puede hacer cualquier barbaridad. Esa es la realidad de los hechos. No es que de la Rúa, un asesino que dijo que salgan a matar gente en la Plaza de Mayo, ni siquiera el inimputable gobernador de Neuquén que dio orden de que le peguen un balazo en la cabeza a un maestro. Pero Scioli, sí, pero Scioli no es un asesino que vayan a matarlo, pero da la orden irresponsablemente y no falta el loquito. Ese es desgraciadamente el fenómeno de esta naturaleza. Lo de la balacera, los pibes de la murga, es un loquito. Pero, ¿qué es lo que desata el loquito? Cuidado, porque en toda fuerza hay un mínimo de loquitos. Quien no tiene experiencia interna sobre lo que pasa en las fuerzas de seguridad y confía en en lo que le dice la cúpula de la agencia de seguridad, es engañado. Y normalmente al político se lo engaña. Entonces se le hacen cometer esos errores. El político que no conoce el entramado de la fuerza de seguridad, cuidado que a ese lo pasan, pero estos muchachos de las cúpulas, sí, cazan avestruces caminando. Y si el político no está con todas las antenas paradas y sabe lo que pasa adentro, y le van a hacer cometer ese error y le van a hacer cometer muchos más errores. Sí, eran los muchachos murgueros que se estaban llevando 2 autos. Siempre el espacio popular y nacional fue de los grasas, y nosotros somos grasas. Somos negros, feos, pobres, sucios, desordenados, groseros. Le sacamos los carros los caballos al carro de Irigoyen. Nos fuimos a lavar las patas en la Plaza de Mayo.
que el movimiento nacional y popular siempre fue estigmatizado de esa manera. ¿Qué nos llama la atención? Que la élite virreinal esta siga repitiendo las mismas cosas. No, siempre fuimos los brutos, lo de zapatillas sí, libros no, pero estos dicen que hay demasiadas universidades. Bueno, ese es el... Fíjense la torpeza política. La torpeza que a mí me asusta porque pueden tener la misma torpeza en otros ámbitos donde resulte mucho más letal o peligrosa. Milagro Sala es una dirigente respetable. Una dirigente respetable a un nivel provincial. Hoy Milagro Sala es una figura nacional, independientemente de que se lo merezca Milagro o no, ¿no? Pero creo que si hubiera una elección dentro de un rato, Milagro tendría que ser por lo menos candidata a vicepresidenta de la República. Pero la han hecho ellos, han hecho de Milagro un personaje mundial. Bueno, pero eso es torpeza política seria, sin contar con que, bueno, paren, si hay un conflicto que involucra a miles de personas, por parte de un gobierno, de una provincia que va a tener que seguir gobernando 4 años, a esos miles de personas también, bueno, lo más lógico políticamente es decir, bueno, voy a ver cómo lo arreglo. Una mediación, una comisión mediadora. La política es arte de negociación, no arte de generar conflictos o de agudizar conflictos. Cuando uno plantea un conflicto, dice, la única solución que tiene el conflicto es aniquilar al otro. Pero eso es la solución final. ¿Qué es eso? Es el holocausto. No, si un conflicto se plantea en esos términos porque está mal planteado, ¿no? Bueno, no veo ni la más mínima intención de buscar una solución al conflicto. Eso es torpeza política. Lo que temo realmente es que esta sucesión de conflictos que van a generar a partir de la torpeza política y a partir de las decisiones abiertamente virreinales que están tomando, a partir de cierta incoherencia interna que veo en el gobierno, falta de liderazgo y de conducción por otra parte, veo que la gente está pidiendo contención y está pidiendo conducción. Hay que darle contención, hay que darle conducción, hay que darle organización. Sobre todo frente a la torpeza política, porque la torpeza política puede derivar en una torpeza represiva. Y bueno, mire, cualquier cosa la podemos resolver, la podemos revertir, pero los muertos no los podemos resucitar, cuidado. Bueno, creo que es una de las primeras manifestaciones de este colonialismo en fase avanzada que estamos viviendo, ¿no? Es verdaderamente lamentable que haya tenido una entrevista con el premier británico y el tema Malvinas no se haya tocado, ¿no? Está bien, es un tema ríspido, diplomáticamente en una de esas, pero de cualquier manera, aunque se había que mencionarlo, ¿no? Todos sabemos qué son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, como tiene, bueno, como el NAFTA, que afecta a México o América Central, son tratados en que, bueno, se establece una libertad comercial entre el león y el ratón, entre el tiburón y la mojarrita. Y lógicamente el tiburón se va a comer a la mojarrita, ¿no? Es decir, circulan los bienes, pero bueno, si dejan circular bienes y el capital puede circular y los bienes pueden circular y todo, eso solo sería justo en el mundo si también pueden circular con la misma libertad las personas. Y eso no pasa. Entonces sí es cierto, bueno, si el valor del trabajo tiene que ser igual en todos lados, si los bienes los podemos comprar en todos lados, si pueden circular, bueno, entonces bajemos las fronteras y que también las personas circulen. El desempleo tiene impacto. Si nosotros destruimos nuestra industria nacional, si nosotros destruimos nuestras pymes, que son las principales demandantes de mano de obra, lo que tenemos es un problema de desempleo. Este programa no cierra sin un 15-20% de desempleo. Y un 15-20% de desempleo está implicando un grado de conflictividad social muy alto. Repercute en cosas que aparentemente son lejanas, repercute en violencia familiar, repercute en intoxicación por alcohol.
se habla de las otras intoxicaciones en el país, nadie habla de la intoxicación por alcohol, cuando el principal tóxico, criminógeno que nosotros tenemos, el único, creo, prácticamente, es el alcohol. Bueno, todo eso, sí, claro, va a aumentar, va a haber una explosión de delincuencia común, no cabe la menor duda, sí. Sí. No sé cómo vamos a seguir. En lugar de reforzar el Mercosur, evidentemente que esta tentativa de abrirnos al libre comercio es destructora de lo que puede ser el Mercosur o la integración del Mercosur, ¿no? Obviamente que al colonialismo no le interesa nuestra consolidación regional. Nosotros, para luchar en esta fase avanzada del colonialismo, necesitamos consolidarnos regionalmente. Y por supuesto, las fuerzas colonizadoras saben que esa es la defensa que podemos llegar a tener. Y en consecuencia van a hacer todo lo posible por destruir nuestra unidad regional. Insisto, yo no puedo trabajar de augur. Obviamente que todo esto va a incrementar la conflictividad social. Ahora, lo que tenemos que hacer es organizar, contener, dar conducción, para que en la medida de lo posible eso no derive en una violencia letal. Creo que tenemos una enorme ventaja. Perón decía que la conducción requiere el conductor, los cuadros medios y la masa, y que la masa tenía que estar dispuesta o predispuesta a ser conducida, no conducida borreguilmente, sino que tenía que tener, lo que quería decir es que tenía que tener un grado de conciencia que demandara la conducción y que le demandara a su vez a la conducción, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos es esa ventaja. Tenemos un pueblo consciente. Hay un sector de este pueblo que por un puñado de votos se equivocó. Y se equivocó creyendo que esto era una alternancia de partidos. Si fuese una alternancia de partidos, no tiene mucha importancia. Podríamos tener un partido más progresista, un partido más conservador. Bueno, está bien. Algunos quieren que las tacitas estén más de un lado, otros que estén más del otro. No, esto significa que vino alguien a romper el armario, no a cambiar las tazas de lugar. Entonces, bueno, esto es distinto, pero ese propio sector se va a dar cuenta, porque va a sufrir las consecuencias de eso. Y bueno, pero también tenemos casi un 50% que se dio cuenta. Y bueno, en fin, creo que esa condición para que se genere una conducción y se genere una organización está dada. Creo que nos están fallando los cuadros medios. No porque no tengamos gente capaz de hacerlos, pero los veo quedados. Veo que los políticos tendrían que estar en la calle, tendrían que conducir a la gente. Pero me parece que la dinámica de esta conflictividad los va a hacer salir. Hay una cosa que en política no hay espacio que se quede vacío. Todo espacio vacío se llena de inmediato y bueno, ya se va a llenar. Bueno, obviamente que el virreinato ha venido haciendo toda una propaganda de globitos y cositas, etcétera, que era una propaganda de antipolítica. Ellos llegan diciendo, nosotros no somos los políticos, miren, nosotros somos los Chief Executive Officers, gerentes que sabemos manejar, no necesitamos los políticos, es la antipolítica. Bueno, si en el mundo la lucha está en que el poder político ha perdido poder y el poder lo tienen las corporaciones, obviamente que las corporaciones quieren hacer antipolítica, la política es enemiga de las corporaciones en este mundo de hoy. Un mensaje concreto a la militancia: acérquense cada uno a los grupos de pertenencia propios, sean sindicatos, sean centros de barrio, sea la sociedad de fomento, sean los centros políticos. Consoliden esos centros, donde sí, parece que somos pocos, bueno, no importa. Consoliden esos centros, además el sentimiento de comunidad después se da interactuando, no hay nada que hacerle. El espacio popular nacional ha sido siempre plural. Lo componemos gente que pensamos distinto en muchas cosas, etcétera, pero en definitiva todos tenemos una banderita azul y blanca. Y tenemos que ser conscientes que lo que tenemos enfrente no es la banderita azul y blanca. No son las diferencias nuestras
que vuelvo a insistir, podemos estar un poquito más a la derecha, a la izquierda, tampoco se define hoy en el mundo la posición de uno en función de los glúteos, cómo pusieron sus glúteos los diputados franceses hace 200 años. Pero bueno, uno puede ser un poco más progresista, más conservador y más rápido y más despacio, pero en definitiva hay algo que es común. Todos estamos por un proyecto de sociedad incluyente. No estamos con un proyecto de sociedad excluyente donde haya gente descartable, como dice el Papa. Guarda. Estamos contra la admisión de que en la sociedad pueda haber gente descartable. Descartable no hay nadie. Por supuesto, es un avance de esta fase avanzada del colonialismo, sin duda. ¿Sí? Entonces, cuidado, pero me parece que no estamos en la misma situación. Es decir, pensemos 1954, suena un balazo en Río de Janeiro, obligan a suicidarse a Getúlio Vargas. Unos meses después pasan, derrocan a Arbenz en Guatemala, meten al dictador Castillo Armas. Unos meses después bombardean la Plaza de Mayo y ametrallan a la gente. Obviamente que eso fue un avance del neocolonialismo, que es la etapa anterior a esta, que después culminó con las dictaduras de seguridad nacional. Ahí se terminó el neocolonialismo y aparece este colonialismo en fase avanzada de las corporaciones. Es una forma novedosa, es una variación. Hay una constante que es el colonialismo, sí, pero es en una fase nueva. En esta fase nueva tampoco estamos exactamente como hace 60 años, ni mucho menos. No es para que nos sentemos en el cordón de la vereda y nos abramos las venas con una galletita. No. La situación mundial, los equilibrios son distintos. También estas corporaciones están afectando internamente a las metrópolis, donde estas corporaciones tienen sus sedes. Hay cambios que están... el colonialismo es un sistema planetario que opera también, y hay clases hegemónicas y clases subordinadas y subalternas en las propias metrópolis y también en la periferia. Nosotros lo llamamos colonialismo porque es la forma en que lo sufrimos en la periferia, pero en el centro también el sistema opera y también hay dificultades en los centros. Y cuidado, porque este siglo es un siglo, acá quizá piensen que me voy demasiado lejos, pero no me voy demasiado lejos. Es un siglo decisivo para la subsistencia de la humanidad en este planeta. Guarda que estas corporaciones están destruyendo la habitabilidad del planeta. Eso y en el agotamiento de los recursos del planeta directamente. Vamos a una destrucción del medio ambiente. Lo que hemos hecho en el último siglo, hemos destruido el medio ambiente en una medida que no lo habíamos hecho en todos los miles de años que el ser humano se paró en dos patas sobre este planeta, ¿no? Por otra parte, cuidado. Yo me reivindico con la humanidad y creo que la especie humana no se va a suicidar porque hay pocos locos asesinos, pocos, muy pocos en relación con los espacios de injusticia y de violencia que vive la humanidad. Si nosotros pensamos que la humanidad en este planeta tiene un tercio que consume lo que no necesita y tiene 2 tercios que no tienen lo que necesitan y algunos no tienen, una parte de esos 2 tercios no tienen ni siquiera lo que necesita para sobrevivir, bueno, son pocos los locos asesinos que surgen. Realmente la humanidad tiene trazo de razonabilidad todavía y creo que con un esfuerzo puede tener salidas racionales, ¿no? Hay un gran problema que tiene toda América Latina respecto de esto. Usted tocó un tema, petróleo y recursos minerales. Nosotros seguimos viviendo de la energía de nuestros ancestros biológicos enterrados. Es decir, estamos abriendo la tumba de nuestros antepasados para producir energía. No hemos desarrollado lo suficiente las otras energías renovables. Bueno, lo que pasa en América Latina es una contradicción esto, pero es una contradicción para Bolivia, lo es para Ecuador, etcétera, y muchos ecologistas centrales lo critican, pero
han tenido que recurrir a la explotación de esas fuentes, que eran riquezas. Bueno, sus pueblos tienen que comer. Pero al mismo tiempo sabemos que la explotación de esas fuentes sigue destruyendo el medio ambiente. Estamos lanzando carbono a la atmósfera, no hay nada que hacerle, y estamos contaminando la atmósfera. Este virreinato no es un virreinato como el español, claro, no tenemos a Bertis, la peluca, el rapé para estornudar, pero entre poco no vamos a poder respirar. Ese es el problema. Es decir, el mundo camina de una manera bastante suicida, ¿no? En este sentido. Y está manejado por estas corporaciones, pero además hay algo que es casi imposible negociar con las corporaciones. Es imposible. Porque las corporaciones no están manejadas por los dueños del dinero. Antes era Henry Ford, que tenían el dinero. Ahora no se sabe realmente quién es el capital. Pueden ser fondos de pensiones, etc. Y los CEOs son empleados. Empleados que lo único que pueden hacer es obtener la mayor ganancia en el menor tiempo a costa de cualquier cosa. Y si no lo hacen, los echan y los reemplazan por otros que están ahí abajo a ver si ocupan el mismo lugar. Entonces no hay posibilidad de mediación. Antes el Estado mediaba entre la fuerza de capital y trabajo, mediaba. Bueno, un poco más, un poco menos. Hoy no puede mediar porque por el lado del capital están los CEOs. Y los CEOs no son los dueños del capital, no son los que pueden decidir. Ellos no tienen espacio para decidir. Tienen que hacer eso o los echan directamente. Son empleados. Un anarquista quizá le dijese que sí, que puede estabilizarse. ¿Por qué? Porque esto es el caos, y el caos es inestable. Ahora, ¿cómo se estabiliza? No sé, y para qué lado no lo sé. Ahora, el caos es inestable, sí, en eso coincido con los anarquistas. Y lo que plantea sí es cierto. Cada CEO tiene sus propios intereses sectoriales, el de sus propias corporaciones. No hay un interés de todas las corporaciones. Insisto, yo no creo en conspiraciones. Creo en funcionalidades e intereses y con mi visión de la sociedad es más bien conflictivista que organicista. En consecuencia, creo en el conflicto que dinamiza. Pero lo que veo es que, claro, cada CEO tiene sus intereses sectoriales. No sé cómo se puede dirigir un gabinete de yacarés con la boca abierta. No, nunca me senté en esa posición, no tengo una imaginación tan fértil. No. Bueno, primero yo no creo que las Fuerzas Armadas se metan en esto, y ni creo que las Fuerzas Armadas se metan en las cuestiones internas ni en funciones policiales. Me parece que es un mensaje, creo que nuestra oficialidad de las Fuerzas Armadas se ha renovado suficientemente y tiene bastantes contactos como para darse cuenta de lo que ha pasado con otras Fuerzas Armadas que hicieron eso. No, hay una cuestión de defensa nacional y espero que nuestras Fuerzas Armadas sean suficientemente conscientes a este respecto, ¿no? Señales, no sé, yo no puede ser una señal, pero no estoy tan convencido de eso. Creo que son cosas de torpeza política. No. Más bien creo que es falta de... Incluso en los otros, hemos tenido nosotros, bueno, todo el proceso Cavallo. Miren, ningún político hizo eso durante el proceso Cavallo. No, acá hay lo cual me asombra y por un lado me genera un cierto temor, que es la torpeza política, la inhabilidad política.